Con respecto a esta información que ha ocurrido durante las últimas 24 horas, la detención de estas 11 personas en Arica, hay antecedentes de último minuto. La información de la PDI dice que se identificó el cuerpo enterrado en Arica que se encontró durante este procedimiento policial, que se trata de un ciudadano venezolano que cree la policía sería parte de la misma organización criminal por la manera en que se habría encontrado este cuerpo. Y dicen que la data de muerte es de un mes aproximadamente. Y hay información complicada que señala que la policía de la PDI cree que podría haber sido enterrado vivo y que podría ser prácticas que se ocupan en esas lides. En este minuto estamos conectados precisamente con don Rodrigo Fuentes, que es jefe de la Prefectura Antinarcótico y contra el Crimen Organizado Norte de la PDI. Don Rodrigo, buenos días. Buenos días. Oiga, son fuertes las informaciones que estamos dando a conocer, son maneras de practicar la violencia y el crimen distinta. ¿Cuál es la información que ustedes tienen a propósito de las detenciones de ayer? ¿Quiénes creen que son? ¿Qué estaría pasando en ese sector de nuestro país? Bueno, primero que todo, buenos días. Saludarlos a todos cordialmente. La investigación que realizó el personal de Arica, específicamente de la Brigada Antinarcótico y Crimen Organizado, la Brigada de Homicidio, Policía Internacional y otras unidades más que apoyaron un trabajo multidisciplinario de bastante tiempo, en conjunto con el Ministerio Público, la Fiscalía Regional de Arica, logró determinar que estábamos tras una organización transnacional. La característica de la criminalidad es una criminalidad distinta a la criminalidad que cotidianamente vemos. ¿Cómo es? Donde tenemos un modo operandi distinto, donde nos damos cuenta que los integrantes de la organización son extranjeros, que tenemos antecedentes que podrían, en el transcurso de esta investigación, determinar que existía armamento, granadas, explosivos y otras figuras como el secuestro extorsivo. Se dio una figura también en la ciudad de homicidio, donde involucraba el mismo operandi y que podría tener vinculación con una organización criminal que en el transcurso de todo este análisis logramos determinar que correspondía a esta organización Los Gallegos de Caracas. Los Gallegos. Ahora, estamos también, entiendo, con el fiscal, ¿sí? Con el fiscal de la región de Arica y Parinacota, con Mario Carrera. Don Mario, ¿cómo está usted? Correcto. Muy buenos días. Buenos días a todos. Oiga, fiscal, ¿por qué dicen que podrían ser miembros del Tren de Aragua? ¿Por qué no hablan de criminales en general? ¿Hay información, antecedentes de Interpol que señalen que serían miembros de esta banda de crimen organizado venezolano? Bueno, su pregunta es muy acertada, porque no hay una membresía ni un tipo de carnet, digamos, que acredite que alguien pertenece o no pertenece a esta organización. Pero tiene que ver más bien con las prácticas que utilizan, con la forma de que se comunican, con el lugar de donde vienen y con los tatuajes también que muchos de ellos mantienen. Entonces, todos estos son indicativos que efectivamente nos dan indicios de que ellos pertenecen a ese grupo, más allá de que ellos mismos se asumen como parte de ese grupo. Pero cuando alguien en alguna escucha telefónica, en alguna conversación con algún funcionario policial o informante o agente encubierto o lo que sea, porque hemos tenido varias investigaciones en el último año relacionadas con estas materias, cuando tenemos que efectivamente alguien dice que es del Tren de Aragua, nosotros tenemos que verlo con cierta distancia, porque claro, puede ser que simplemente se trate de una persona que está tratando de
intimidar a otra, y ese es un elemento obviamente de intimidación. Ahora, Maya, entonces para nosotros no es eso un indicio en sí mismo. Sí nos va marcando la pauta de que tenemos que, justo con otros elementos, destacar, digamos, si forman parte o no. Este grupo en particular no hay lugar a dudas de que es una célula del Tren de Aragua. Sí, fiscal, mire, yo creo que lo que le preocupa a la ciudadanía, más que hacer una descripción o una radiografía, pienso yo, ¿no?, de personas que pueden o no ser, o que pueden querer pertenecer, o que tienen tatuajes de tal o cual magnitud. A mí lo que me preocuparía, si yo viviera en Arica o en Iquique o en cualquier otra ciudad de Chile, es primero por qué vienen, en segundo por qué se mueven con ese nivel de impunidad, porque aquí no hay delincuencia común, aquí hay control territorial. Y si yo controlo territorialmente una zona, es porque el Estado desapareció de esa zona. Y yo sé que ustedes representan también en parte a los funcionarios públicos, pero uno siente que aquí hay un margen de acción muy amplio para este tipo de organizaciones criminales. Porque, a ver, perdón, pero organizaciones criminales van a existir siempre. Aquí y en Burundi, como decía por ahí un exministro de Estado. O sea, Estados Unidos persiguió hasta Pakistán a Osama Bin Laden y lo mató. Lo que quiero decir con esto es que vamos a tener que siempre, todos los estados, grandes, medianos y pequeños, tienen que lidiar con el crimen organizado. El punto es qué margen de acción yo le doy y en qué nivel yo llevo adelante esa lucha. Entonces ahí quiero darle el pase a nuestro panel, a la diputada Giles y al senador Osandón, respecto a por qué llegamos a este estadio de que hay unos señores que se mueven con tal impunidad que pueden ajustar cuentas en plena calle. Lo vimos el otro día que en Conchalí se abrió la puerta de un auto y lanzaron un cuerpo para afuera. Eso quiere decir que nadie tenía ni siquiera el pudor de esconder el cuerpo, porque ya ni siquiera se esconde el delito, al contrario, se exhibe. Y si se exhibe es porque hay una suerte de desafío a la autoridad que se debe considerar un verdadero enanito, ¿no? Hay códigos. Y segundo, hoy día mi ánimo no es politizar esta discusión, pero hoy día quienes están a cargo de la seguridad del país es este gobierno. Ayer fue el otro y después vendrá el próximo. ¿Puede este gobierno, digamos, a partir del liderazgo que tiene, diseñar políticas públicas o tomar determinaciones que vayan precisamente a que en 4 años más no estemos en un estadio peor? Tal como Piñera, porque evidentemente cuando Piñera toma el país y lo dejó en un estado peor. Entonces, no es lo que queremos para el presidente Boric. Son esos dos elementos que me gustaría que ustedes se refirieran y a lo mejor pueden entrar en un diálogo con ahí los miembros de la Fiscalía. La compañera Pamela. Muchas gracias, compañero comandante Osandón. Yo creo que aquí hay efectivamente un problema de ausencia de Estado, de ausencia absoluta de Estado en esta situación en la que estamos viendo, pero el problema es cuando la ausencia de Estado comienza a ser en todo el país, porque tiene un problema de ausencia de Estado en el Gualmapu, un problema de ausencia de Estado en el extremo norte y en la zona central, para qué decir, en las grandes ciudades. O sea, ya el crimen organizado lo ha superado todo. Y efectivamente el problema es que, frente a la pregunta que hace José, es que no hay un liderazgo aparentemente hasta aquí, si constatamos los hechos, no hay ni siquiera una agenda clara para combatir esto. Y justamente el Ejecutivo no hace lo que tiene que hacer, que es ejecutar. Si finalmente los presidentes no los elegimos, creo yo, porque sean muy poéticos, un bonito discurso que le encanta a la élite, o porque sean muy bien educados, buen mozos, ni nada más que porque hagan acciones que beneficien a las personas. ¿Qué debería hacer? Yo creo que hay una enorme cantidad de cosas que se deberían hacer, pero parto por yo soy sumamente doméstica y concreta como todas las mujeres. Y en lo que a mí respecta, me he impuesto generar una transversalidad en el Congreso, porque me parece que esta medida, vuelvo a insistir, es clave. ¿Cuál? Mientras tengamos una élite en concomitancia con el narcotráfico en este país, mientras tengamos parlamentarios que dicen a coro, desde Francisco Javier Cuadra hace 30 años atrás hasta ahora, cada vez que pueden dicen, no, hay que combatir la droga, por supuesto que hay que hacerse el narcotest. Y cuando hay que hacerse el narcotest en la Cámara, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Con estos representantes de la soberanía popular, salen arrancando a perderse. Y les aseguro que si se logra lo que estamos intentando, un grupo transversal de parlamentarios, una parte importante del Congreso va a aparecer sin pelo, si hay test de pelo, no sé, van a tener un problema para orinar,
porque han hecho todo, o sea, la cantidad de vueltas de carnero que se dan para no hacer algo tan sencillo como poder detectar quiénes son las autoridades públicas que están consumiendo drogas duras y por lo tanto estamos en el peligro de que, por ejemplo, cuando decimos una medida, cuando me pregunta qué hacer, una cosa básica, obvia, seguir la plata. Lo ha dicho la PDI, lo ha dicho Carabineros, lo ha dicho Osandón, lo ha dicho la Fiscalía. ¿Cuál es la manera de terminar con el narcotráfico? Seguir la plata. Claro, pero eso se hace a través de leyes que se votan en el Congreso. A ver, pero Pamela, y cuando hay que levantar el secreto bancario, curiosamente, esos mismos parlamentarios que salen arrancando cuando se tiene que hacer el test de droga y se desaparecen y se meten debajo de las mesas y piden que no se pongan tablas. Está sugiriendo ahora que hay relación entre los parlamentarios que se niegan a hacerse el test de droga o a aprobar que se les realicen el test de droga, que hay una conexión directa con que son los mismos que no quieren, por ejemplo, endurecer las leyes o mejorar las leyes que tienen que ver con perseguir las platas del narcotráfico. Primero, colega, nos conocemos hace 8.000 años y yo no sugiero, yo afirmo. ¿Qué afirma? ¿Ya? Afirmo, en primer lugar, que hay una reticencia de parte de una cantidad importante de parlamentarios a hacerse el test de drogas. Eso es público, no es una interpretación mía. Hemos durante un mes intentado en esta nueva oportunidad, porque ha habido muchas otras antes, todas fracasadas, frente a la inminencia de un proyecto de ley que se tiene que aprobar ahora, porque es un cambio de reglamento que si no se hace antes del 30 de junio no hay test de drogas. Hemos visto toda suerte de vueltas de carneros en la Cámara porque donde ahora ha sido voluntario. Ahora ha sido plantearlo de manera voluntaria, no obligación. No, hasta ahora no existe. Somos los únicos empleados públicos, los únicos además. O sea, Carabineros tienen la obligación de hacerse test de droga, toda la administración pública, y los únicos que curiosamente no se hacen el test de droga son el presidente de la República, que perdónenme ustedes, que el actual presidente de la República presentó en el último debate un test de orina, luego que se le había pedido durante 3 meses, yo misma, públicamente, que se hicieran todos los candidatos presidenciales test de droga. Un test de orina en que tú dejas de consumir durante 24 horas y quedas limpio. Ahora es porque cambiar. eso es lo que me... Ya, pero porque pueden estar los parlamentarios que ustedes que están vinculados. Y con esto me Póngale, voy. No se vaya. ¿No? Ah, no se viste. Tampoco se viste. Las dos cosas. Bueno. Pero es que, perdón, yo quería hacer una pregunta, diputada. Debe haber argumentos, me imagino, para no aprobar el reglamento. Entiendo que hubo 2 diputados, usted misma lo dijo en el hemiciclo, el diputado Ibáñez y la diputada porque hay que empezar a nombrarlos, porque además actúan gregariamente, entre todos se cubren. Entonces, ¿cuáles son? Como yo soy la abuela, ay, la abuela de nuevo con sus cosas, entonces yo les digo en su cara y lo digo públicamente. Y digo también, por ejemplo, que hemos tenido una dificultad de la inefable presidenta de la Comisión de Constitución para que lo ponga en tabla. Se demoró 3 semanas en ponerlo. ¿Cuáles son los argumentos para eso? Carol Cariola. ¿Ya? ¿Cuáles son los Finalmente argumentos? lo puso, hay que reconocerlo, pero con una insistencia con el diputado Coloma, porque esto también es transversal. Como es transversal, aquellos que salen arrancando para no hacerse examen de droga, también esto no es ni izquierda ni derecha. Tengo una pregunta, es el interés ciudadano. Pudimos insistir y seguimos insistiendo en la sala, en el hemiciclo, y hay que confrontarlos porque tienen chivas para todo. ¿Ah? Ahora lo que están intentando, por ejemplo, se los cuento a ustedes, ¿ya? Y a la gente que nos está escuchando, ahora lo que están intentando es que este proyecto de ley que se debe tramitar hasta el 30 de junio, están intentando aprobarlo el 29 de junio si es que lo aprueban. ¿Ya? ¿Para qué? Para que el examen que corresponde hacerse el 30 de junio no se pueda hacer hasta el 30 de junio del próximo año cuando no hay... ¿Me entienden? Perfecto. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Puedo hacer un Sí, pero déjeme hacer una pregunta porque tal vez me la puede contestar usted siguiendo la línea de la diputada. No, está muy bien. Estoy de acuerdo. Sí, no. Usted dice que esta élite entonces es la que está trabando estos procesos para perseguir el crimen organizado. Claro. Ya, ¿de cuánta élite estamos hablando? Y según lo que usted dice, entonces el presidente también estaría en esa élite. Mire, se lo digo claramente. Ya. Yo
y el senador Osandón, tenemos la obligación, si yo entro al baño de la Cámara y me encuentro con un parlamentario o una parlamentaria jalando en la mesa donde se lavan las manos, nosotros tenemos la obligación de denunciar de inmediato eso, porque eso es, no es un delito, pero es una falta. Recordemos que el consumo en este país no es un delito, ¿ya? Y recordemos que la imagen que estoy dando no es tan rara porque hace 2 meses atrás en el Parlamento inglés, en el lavatorio encontraron cocaína, ¿ya? Entonces es algo perfectamente posible. A mí no me consta, yo por supuesto no jalo con nadie porque no jalo, no participo de las fiestitas ni me interesa. Pero lo que sí digo es que existe una sospechosa renuencia que lleva 30 años en la Cámara y en el Senado a hacerse examen de drogas. Eso, lo menos que puede ocurrir es que nos llame la atención. Lo segundo que digo, que en este momento, cuando estamos tratando una vez más de que se hagan el examen de drogas, han hecho toda suerte de cuestiones que son públicas para evitarlo. Y lo otro que digo es que el presidente de la República, al que yo misma y otras personas les requerimos que se hiciera un examen de drogas, que todavía no es obligatorio por una ley que ya existe, que yo misma presenté para que el presidente de la República y los candidatos a diputados del presidente de la República tengan la obligación de hacerse, terminó haciéndose en el último minuto, para la segunda vuelta, un test de drogas de orina que todos sabemos que mide lo que ocurrió en las últimas... Dijo que era muy caro el de... Eso es lo que digo. Y lo último que digo es que los estudios indican que en las sociedades actuales, en Chile en particular, más de la mitad de las personas son susceptibles de consumir sustancias ilícitas. Por lo tanto, yo tengo que suponer que en la Cámara de Diputados pasará más o menos lo mismo que existe en el resto de la sociedad. Claro. Solo que si la señora Juanita, el señor que me está mirando, tú, el José o la Paulina son consumidores de drogas duras, no es grave en el sentido, aparte para su salud, no es grave para la población chilena. Pero si los parlamentarios consumen droga, primero la gente tiene derecho a saber por quién vota y en segundo lugar tiene derecho a saber lo que hace, por qué ese mismo parlamentario que consume droga tiene una determinada posición cuando hay que levantar el secreto bancario y lo vota en contra. Vamos con el senador Santos. Mira, yo estoy de acuerdo que es impresentable que las autoridades no nos hagamos obligatoriamente un test de droga. Yo recomendaría que hay que hacer, si esto está pasando lo que dice mi compañera Giles, hay que poner una indicación para cambiar el 30 de junio al 30 de julio, para que no pase. Pero para eso tienen que tramitarlo. No por eso, sí, claro. Y por otro lado, miren, en la Araucanía se ha demostrado que la puerta de la violencia es el narcoterrorismo. Sí. Lo mismo en el narcotráfico. Entonces, que existan autoridades narcodependientes que tengan que comprar droga, eso es impresentable. Así de claro. O sea, yo creo que tú, en las leyes, los candidatos, y especialmente los candidatos a presidente o presidenta, tienen que tener un test de droga confiable. ¿Por qué? Porque hoy día, aparte de la dependencia o querer esconder algo, porque perfectamente si yo compro coca, se lo puedo estar comprando a una línea directa de un cartel y ese cartel va a decir, bueno, si nosotros le vendemos droga a Juanito Pérez, pobre Juanito Pérez. Pero también es la libertad, la verdadera libertad de una autoridad a tomar decisiones en su sano juicio. Eso es muy importante. Restringe su libertad. Oiga, senador, eso es súper importante porque aquí plantea la diputada Giles un link con un tema que a mí, como periodista económico, siempre me ha llamado la atención, que es cuando se legisla para levantar el secreto bancario. Eso lleva, José, pero años. Y nunca lo logran. Y eso es fundamental para destrapar bandas de narcotráfico, porque ahí está el movimiento de los dineros. Siempre se rechaza. Efectivamente, hay una inmovilidad legislativa, que yo creo que es lo que se denuncia acá, pero no se denuncia, son los hechos. Son los hechos. Sí, pero hay una inmovilidad legislativa respecto a la lucha contra el crimen organizado por alguna razón que puede responder a lo que dice la diputada Giles u otra razón, pero que finalmente termina rebotando en quienes están en el Zoom. Tiene un pero el senador Osandón, eso sí, con eso. Sí, lo que pasa es que lo que no hay que crear confusión. Yo creo que cuando exista duda o cuando tú tengas alguna responsabilidad sobre un tema,
el que te abran las cuentas corrientes está bien, sin un problema. La norma general, que para cualquiera le puedan abrir las normas, eso puede terminar en corrupción y extorsión. Ojo con eso. Yo siempre doy un ejemplo que es súper simple, porque aquí cuando se habla de corrupción y de fiscalizar, como que todos, hay algunos que son ángeles. Por ejemplo, cuando yo le di mucho poder, miren lo que voy a decir, que es una tontera, pero en la práctica, a unos inspectores de las ferias libres. Y los tipos tenían mucho poder. Y después me di cuenta que se transformó eso, que todos los días sábados... Cuando eras alcalde. Claro, cuando los días sábados todos querían ir a fiscalizar y se iban con los autos llenos de mercadería porque tenían mucho poder. Entonces, aquí en todo tiene que haber una contraparte. Cuando aquí se habla que la Contraloría General de la República tiene que ser todopoderosa, eso es un error. Tiene que ser poderosa, pero tiene que haber una contraparte, porque donde hay un ser humano puede haber corrupción y puede haber abuso. Bueno, entonces, si hay corrupción y hay abuso, hay falta de capacidad del Estado de perseguir y de dotar al Ministerio Público y a otra serie de actores públicos de herramientas efectivas. Entonces quiero preguntarle a los fiscales... Oye, pero para terminar, es que es muy importante que en toda fiscalización, para que sea transparente, no solo tener las obligaciones, yo estoy con la diputada que hay que hacerlo, y es una vergüenza que se opongan, tienen que existir contrapartes. Lo que pasó con la corrupción en Carabineros, en el Ejército, era porque no había una contraparte. No hay ese... Claro, los checks and balances. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque... la maldad va muchas veces en nuestra esencia. Vuelvo a la pregunta inicial de la impunidad, del control territorial, del margen y el desparpajo con el cual opera hoy día en el crimen organizado. Pero no es que no hay voluntad política. Oye, no la va a haber. Este gobierno no tiene voluntad política para combatir. Pamela, déjame interrumpir los 5 segundos para ver si podemos sumar a quienes están en el terreno para ver, por ejemplo, Rodrigo Fuente. ¿De qué manera es importante que las autoridades, o sea, de qué manera en el mundo, lo que ustedes han visto en la región, las autoridades se pueden ver permeadas por la mafia criminal? A ver, entendiendo que las organizaciones criminales siempre tienen como objetivo y beneficio, del punto de vista, ellos persiguen un beneficio económico, buscan permear las organizaciones, las policías y todo. Bueno, ahí está obviamente en la formación, en la doctrina y en el trabajo propiamente tal que tienen las instituciones para evitar este tipo de flagelo. Entendiendo que si nosotros estamos trabajando, incluso en conjunto con policías de Perú y de Bolivia, tendemos o esperamos de que se provoque, el resultado sea un trabajo completo. Ahora, el problema es cuando existen las filtraciones y otras situaciones complicadas que podían generarse desde cualquier ámbito, vienen a complicar sin duda los resultados. Pero tenemos absolutamente claro que la organización criminal busca siempre permear, ver por dónde puede ingresar si obviamente no existen las instancias desde el punto de vista de la criminalidad. Ahora, fiscal, si estamos frente a una realidad de bandas criminales funcionando en el norte del país que a veces se ve invisibilizado, pero estos hechos como lo que ocurrió ayer nos demuestran que el nivel de violencia es desorbitante, que pasan en el sur y que pasan en el centro. ¿De qué manera las fiscalías están contando con los apoyos reales? Porque la ola del crimen organizado nos puede superar si no es así. Qué bueno tu pregunta, porque me permite tocar un tema que es bien preocupante. Nosotros acá vivimos una realidad que efectivamente nos sorprende día a día, y nos llama la atención de que a nivel central no causa esa misma impresión, no, absolutamente. Y voy a separar una cosa, porque el delegado presidencial en esta región ha estado muy presente diariamente en todos estos temas, lo mismo los 2 senadores, Durán e Insulza, y los 3 diputados, Mirosevic, Maya y Lee, porque viven acá la realidad, digamos. Pero a nivel central, por ejemplo, hace alrededor de 3 semanas, un mes, hicimos un esfuerzo bastante grande y juntamos en Coquimbo, en Tongoy, a los 5 fiscales regionales de la zona norte, concurrieron los 5 prefectos de la zona norte
los 5 generales de carabineros de la zona norte, los fiscales operativos, digamos, que llevan estas causas también de las 5 regiones de la zona norte, y el gobierno nos canceló en último minuto. El representante del gobierno que estaba confirmado, iban a ir, Monsalve y otro subsecretario más, nos cancelaron en el último minuto. Entonces, y ni siquiera fue a esa reunión alguien en su lugar, porque uno hubiese esperado que, está bien, las agendas cambian, todos lo sabemos, pero si la agenda cambia, efectivamente, bueno, tendrá que ir quien en la línea jerárquica está en condiciones de practicar esa reunión. Y yo le diría que una reunión de esa naturaleza, un cónclave de esa naturaleza, con todas esas autoridades de la zona norte, es muy difícil lograrlo. Me parece que era inédito, y el gobierno no estuvo presente. Y está muy superado. La verdad es que a uno le llama poderosamente la atención, y creo que eso ocurre precisamente porque no se le está dando la importancia a este fenómeno que tiene, digamos. No me lo explico de otra manera. Es que es de un punto, perdón, yo lo decía la otra vez, lo conversábamos. Cónclave, pues. Sí, a ver. Que no puede haber un cónclave. Esto tiene que ser una política de Estado, tiene que haber una coordinación diaria entre todos ellos, no porque se juntan una vez. Quiero tratar decir que no hay política, entonces. Quiero tratar de individualizar la conversación, porque ¿para qué vamos a hablar ¿para qué vamos a ser buenistas? En la televisión todos son buenos, entonces todos hablan, pero nadie menciona a nadie. Todos son los malos, pero hablamos de la clase política y nunca hablamos de los políticos, porque cuando hablamos de generalidades no hablamos de nadie. ¿Quién está hoy día, o quién debería hoy día, según la legislación chilena, estar al frente de esta lucha? ¿Interior? ¿Y la ministra del Interior? ¿Seguridad pública? ¿Nacional? No. ¿Quién está haciendo mal la pega, digamos? Esa es la pregunta que yo me hago, diputada Giles. Porque hablemos, porque estamos todos compartiendo un espacio ciudadano. La gente en su casa también es parte de esta mesa. Oye, pero antes había una palabra que usamos, que se ha usado mucho, que habla del Estado fallido o el abandono del Estado. Yo creo que no es que haya abandono del Estado, porque estos señores son del Estado y sacan la mugre trabajando. Sí. Es que no, es que estamos sobrepasados, que es distinto. Eso es lo que le preguntaba al fiscal, absolutamente sobrepasados. Dejamos entrar y aquí cambió la criminalidad y seguimos mirando el crimen como en los años 90 y hoy día pero ¿quién tiene la responsabilidad, pues, senador? Es una responsabilidad arrastrada, pero los hechos hoy día estamos... Porque se tiran la pelota. Esto es como un juego del tombo. Ministro, pero es súper simple. Si el título lo dice. Yo creo que no hay ninguna duda, porque además está escrito en la Constitución Lagos Pinochet, que sigue rigiendo y seguirá, o no sé. ¿Ya? Está clarísimo. La responsabilidad de la seguridad pública, la responsabilidad de la embarrada general que hay en este país, en que la calle está aterrorizada de salir a la esquina porque la pueden matar, ¿ya? En que tenemos además a la fuerza pública sometida a una situación como la que vimos, ¿cierto?, la semana pasada, y seguimos viendo, en que son enviados a procedimientos sin el equipamiento necesario, en el fondo en una actitud suicida, cuando además son miembros de la clase pobre de este país, los carabineros, que van en ese caso a defender a otros pobres. La responsabilidad tiene nombre y apellido y es de la ministra del Interior, la primera ministra del Interior mujer, razón por la cual parece que existe un tema terrible con tener que remecerla, sacarla de su cargo, si no lo hace bien, ¿ya? Porque está el compromiso de que es la primera mujer, que se llama Isquia Siches. La persona responsable es Isquia Siches. Y es quien nombra a Isquia Siches, que es el presidente de la República secundariamente, el encargado de que eso efectivamente se cumpla, que es lo que no se está produciendo en este momento. No hay duda alguna. El gobierno no va a hacer un cambio de gabinete ahora. Oye, ¿se han fijado que...? Bueno, parece que están bastante complicados, más que con la ministra, porque pasan toda la semana un problema con Giorgio Jackson en este minuto. O sea, ¿qué? Hasta donde tengo entendido, andan pidiendo nombres, increíblemente, para cambiar el ministro Jackson. ¿Ah, sí? Así es. ¿Porque no le pueden hacer el examen de velo? ¿Y por qué sería tan con un problema de relación entre el Ejecutivo y el Parlamento? O sea, todas las semanas tenemos problemas de liderazgo con este gobierno, ¿cierto? Si hasta la semana pasada era con la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, que aprovechamos de preguntarnos dónde está y mandarle algún cariño, pues está desaparecida hace 20 días. Esperamos que esté bien, digamos que esté con buena salud la ministra.
Antes ha sido la ministra Isquia Siches y así sucesivamente. Esta semana los problemas han sido con Giorgio Jackson, en que hay una situación crítica producto de la votación en la Cámara del Estado de Excepción, que la ganó el ministro Jackson. Entonces uno podría decir qué problema hay. Bueno, el problema es que se les desarmó la coalición. Hubo una cantidad muy importante de parlamentarios en la Cámara que fueron instigados, parece que bastante punitivamente, con no ir a votar si es que no iban a aprobar el estado de excepción dentro de la Prodignidad. Y eso generó, por supuesto, molestia en los parlamentarios. O sea, ¿por la resistencia del Partido Comunista de renovar el estado de excepción? No, porque el Partido Comunista no tuvo ninguna resistencia a renovar el estado de excepción. La tuvieron algunos parlamentarios de todos los partidos de Prodignidad, que fueron combinados por su jefe de bancada, obligados, en definitiva, entre comillas, porque no se les puede obligar, a que si no iban a votar a favor del estado de excepción no fueran a presentar la licencia médica, cosa que por lo demás ocurrió. Y el tema central con Giorgio Jackson fue que hay dos parlamentarios claves para entender la figura de Giorgio Jackson, que son el diputado Brito y el senador Latorre. Uno de ellos se abstuvo en la votación del estado de excepción y otro de ellos abandonó la sala o no participó en la votación del estado de excepción. ¿Qué quiere decir eso en términos políticos? Y estoy resumiendo que Giorgio Jackson no está de acuerdo con la ampliación del estado de excepción. Eso es lo que expresa esa señal. Entonces, aparentemente hay un grave problema interno. Hay un quiebre. Y se ha pensado desde... Quería despedir a los fiscales que nos están escuchando. Nos han entregado datos, nos han entregado, digamos, una mirada desde el terreno. Y hacen un trabajo... Y hacen la pega. Ojalá volvamos a tener un contacto con ellos, porque hay información respecto del norte del país que la verdad no estamos al tanto suficientemente y yo creo que hay que ponerles oreja. Muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Buenos días. Bueno, solamente agregar de que como Policía de Investigación estamos haciendo un trabajo importante. De todas maneras. Gracias, Rodrigo Fuentes. Sí, gracias por la invitación y corregir un punto. Son 17 personas las que pasan a control de detención. En estos momentos está realizándose la audiencia en el tribunal. De 11 a 17 personas, ¿todos extranjeros, fiscal? En su mayoría hay un chileno, un colombiano, un haitiano, dominicano y el resto todos venezolanos. No sé. Se aumenta el número porque se incluyen aquellos que detuvimos, digo, es un eufemismo porque ya estaban en la cárcel, pero aquellos que estaban operando en la cárcel y se les van a imputar evidentemente nuevos delitos por lo que hemos podido acreditar y que está en este momento el fiscal en la audiencia. Y antes de que se vaya fiscal, o sea, estamos entendiendo que las personas detenidas tienen vínculos con gente que ya está en la cárcel de Hacha, que en la cárcel de Arica, me imagino yo de lo que usted está hablando. Y lo último que me encantaría saber, que lo hemos puesto aquí sobre la mesa y quiero tener la información de primera fuente. ¿Ustedes están teniendo acceso a los antecedentes policiales de los extranjeros, por ejemplo, a través de Interpol o de la Cancillería o de lo que sea en Venezuela? ¿Ustedes saben con qué prontuario viene esa gente? No, en su mayoría no. Y a veces cuando hemos tenido alguna información es más bien por carácter informal. Mire, eso es gravísimo porque se nos ha dicho que hay gente que son primerizos, que hoy día están siendo detenidos con gente que viene con prontuarios que aquí no se conocen, entonces son criminales avesados que se reúnen en misma celda con gente que está en investigación, a veces imputado, entonces de la mayor peligrosidad. Eso se llama contagio criminógeno. Entonces, nuestros jóvenes, nuestros cabros que caen o por primera vez están en contacto con crimen organizado en la celda chilena. Eso sí que es ir 20 pasos más atrás que lo que debemos hacer. Pero eso es... Muchas gracias. Si me permites aclarar de que tenemos agregados policiales en Venezuela y otros países y a través de Interpol estamos accediendo a una información ex post, entendiendo que obviamente existe una complicación respecto de la cantidad de información que debería estar entregando Venezuela a otros países respecto de los requerimientos que hacen. Pero es importante el trabajo que se hace a través de Policía Internacional en los controles y en las denuncias de las personas en condición de irregularidad al momento de denunciarlo. Porque ahí levantamos una fuente de información que no logramos recabar de la primera línea al momento de cruzar por paso no habilitado. Pero son trabajos que nosotros estamos realizando a fin de, obviamente, poder obtener más información y obtener resultados positivos.
Bien, muchísimas gracias. Mire, vamos a... Bueno, agradecemos, por cierto, su contribución tanto a la Policía de Investigaciones como al Ministerio Público. Muchas gracias por el trabajo que realizan.